reflexión clara que podíamos haber hecho este resultado. Hay que ser conscientes de eso. Una reflexión de un trabajo bien hecho y lo más importante, una autocrítica determinante de cara a qué es lo que hay que mejorar. Que los 4 partidos que quedan son fundamentales para nuestro objetivo. Estemos muy conscientes y muy convictos de lo que estamos haciendo, pero hay que mejorar, hay que seguir y quedan 4 finales, 4 partidos que son el reflejo de todo un trabajo muy bien hecho durante todo el año. Ellos tienen esa conciencia. Yo creo que el equipo mejora, sus prestaciones nos dan muchísima confianza de cara a lo que queda. Los jugadores están bien, están convencidos de su trabajo, de su calidad y ahora quieren demostrarlo mañana ante el Eibar, ante su afición, que ese es el camino a seguir y lograr los 3 puntos. Hola, Pau, del periódico Levante. Ayer estuvo hablando con Rodrigo, supongo que con el objetivo de que vaya mejorando y evitando un poco, ¿no?, esas expulsiones que podrían ser consideradas como evitables. No, yo normalmente hago siempre después del partido, el día que consideramos que la recuperación activa es un momento que solemos tener juntos de compartir opiniones, reflexionar juntos de lo que hemos hecho con Rodrigo dentro con lo mismo que hemos hecho con los jugadores. Rodrigo está haciendo un muy buen trabajo, está teniendo partidos muy buenos, con la clara evidencia que no ha materializado sus oportunidades. Él es consciente de eso y también es consciente que ha reaccionado a una provocación y que ha cometido un error. Buenos días, mister. Alex Heraz para el Desmarque. Sin depender de ustedes para dar caza al Atlético como tercero y sí que dependiendo para defender esa 4ª plaza, me imagino que el objetivo es centrarse en conseguir en esas 4 finales los 12 puntos, el máximo número de puntos posibles y luego esperar sin tener demasiado en cuenta lo que hacen los demás. No, lo que estoy diciendo, mañana es el primer paso, mañana es el partido que nosotros nos centramos. Mañana queremos competir, queremos conquistar 3 puntos delante de Mestalla, juntos celebrarlo y seguir la próxima semana preparando lo que queda. Buenos días, mister. Pablo Medano, de Deportes 4. Bueno, mister, seguramente usted me dirá que solo le importa lo que haga su equipo, pero lo normal es que esta noche o esta tarde la afición del Valencia quiera que gane el Real Madrid. ¿A usted también le gustaría que esta tarde en Madrid le ganara al Sevilla? Yo voy a ver el partido de esta tarde porque el Real Madrid es nuestro próximo rival. Lo voy a analizar como hago siempre todos los partidos. Mi concentración y la concentración de los jugadores es muy clara. A partir de ahora no estamos pensando solo en Eibar. Eibar es un equipo difícil, una situación complicada, un equipo que en la primera vuelta lo hizo muy bien y que ha bajado ligeramente, pero que quiere mantenerse en primera, tiene mucho mérito lo que está haciendo Garitano ahí en el Eibar y tenemos la conciencia que mañana va a ser un partido muy complicado. Pero llegarían más tranquilos ustedes, ¿no? Si Madrid le gana a Sevilla por mañana contra el Eibar. Sí, el Eibar es un partido muy complicado, muy difícil. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, Juan Carlos. Buenos días. Quiero preguntarle por Rodrigo, ¿cómo se trabaja con un jugador que es incidente, ¿no?, en expulsiones que no son fruto del juego, sino de un calentón? ¿Cómo se trabaja con un jugador para corregirle esos matices, quizás un poco más de instinto, ¿no? Yo te diría y contestaría de una forma muy sencilla, diciendo que hay tres maneras de interpretación del error. Hay el lamento, que no lleva nada porque eso te hunde. Hay después lo que es el reconocer el error y interpretarlo como un desafío para mejorarlo, y es lo que ha hecho Rodrigo. Y después hay el ignorarlo, que es lo que nunca hacemos. No ignoramos los errores, no nos lamentamos, reconocemos los errores, reflexionamos sobre él y mejoramos de cara al futuro. Y eso es lo que ha hecho Rodrigo. ¿Van a preguntar las preguntas? Sí, mister, aquí Andrés García de Superdeporte. Ha dicho antes que el equipo puede mejorar en estos 4 partidos que quedan
Mi pregunta es, ¿qué cosas se pueden mejorar con respecto al partido del otro día contra el Rayo Vallecano? Puede mejorar algunos aspectos importantes de nuestro juego. Nosotros yo creo que ya no somos el mismo equipo que éramos en la primera vuelta. Yo creo que somos un mejor equipo. Hemos creado una rutina, una dinámica de juego que es muy evidente, es muy clara. Nosotros salimos a contrarrestar la producción del rival, estamos logrando hacerlo casi siempre y eso me deja muy satisfecho en ese aspecto. Nuestra presión es muy determinante, muy precisa, muy organizada, pero después hay en ese momento por recuperación algún momento de precipitación que hay que mejorar. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Mañana puede ser un buen momento para rectificar eso. Los jugadores saben que en estos momentos de la competición el cansancio acumulado, el querer llegar al gol demasiado deprisa, no puede ser el mejor. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Reducirlo a dos cosas importantes. La recuperación del balón. Por recuperación tenemos que tener muy claro y tener la tranquilidad suficiente para hacer el último pase y ser contundentes a la hora de finalizar la jugada. ¿Alguna última pregunta? Dos últimas preguntas. En Vallecas jugó Enzo Pérez de pivote defensivo, después acabó más retrasado por el cambio que hizo. ¿Qué valoración haces del partido o si después de analizarlo considera que puede ser Enzo más productivo jugando delante de un pivote defensivo más específico? No, Enzo yo creo que ha hecho un buen partido en la primera mitad, dentro de nuestra organización normal, con mucho equilibrio, con buena salida. Después de la segunda mitad, con el cambio que hicimos por Mustafi, y que nos equilibró muchísimo, nos dio mucha tranquilidad, manejo del balón, y tiene la capacidad y la versatilidad de jugar en dos posiciones. Dentro de los mediocampistas que tenemos, quizás sea el que más versátil en ese sentido. Y por encima de todo es un grandísimo jugador y un atleta muy competitivo. Última. Me gustaría saber en qué situación está Mustafi, que lo he nombrado, que el otro día pareció retirarse como tocado físicamente, y en qué nivel está Piatti, que sí que le vimos que le faltaba, ¿no? Le faltaba ese punto para la presión y para el sprint que él suele hacer. Sí, Mustafi está bien, se ha resentido de su esguince, pero ha sido algo no muy fuerte, está bien y podrá ser opción para mañana si lo consideramos que es la mejor. En relación a Pablo teníamos el plan claro, volvía de una lesión, sabíamos que lo que nos podía dar, que este tiempo lo ha hecho muy bien, 45 minutos dentro de su línea, ya estaba planificado así, ya lo he dicho personalmente a él, que fuera la situación iba a jugar 45 minutos y ha hecho un gran esfuerzo por el equipo porque ha estado mucho tiempo fuera, pero si lo consideramos importante y valoremos la opción de volver a utilizarlo, lo haremos porque ahora mismo está llegando a sus niveles que son buenísimos. Okay, buenos días.